Pero eso es justamente lo que se intenta en el marco de la resignificación del Consejo Técnico Escolar, que sea un espacio donde el plan empiece a territorializarse y a ponerse en tensión con las diferentes realidades, y eso seguramente es en donde más tenemos que hacer maestras, maestros y autoridades, en modificar lo que tenga que modificarse. Esa será la única posibilidad de que el plan, más allá de un documento, sea una posibilidad de transformar el hecho educativo. Estoy seguro también que hablar de campos de saber, de ejes articuladores, de comunalizar el trabajo en el aula, de trabajar por proyectos integradores para muchas y muchos no es nuevo. Tal vez los nombres ahora nos orienten más en este trabajo que decía al principio, siempre han realizado maestras y maestros. Por eso es que acá, con la franqueza norteña, nadie nos ha dicho es una utopía eso que plantean. Quienes hablan de que esto es una utopía son o es porque viven en una realidad artificiosa, alejados del territorio y subestiman todo lo que ustedes, maestras y maestros, han hecho para construir desde las aulas al México que hoy tenemos. Así que yo estoy de acuerdo en eso que dicen de que la revolución viene del norte, pero más de acuerdo de que la verdadera revolución de conciencias está en el aula de nuestra grande matria y de la mano de maestras y maestros como verdaderos actores, como verdaderas actoras de la transformación social. Así que, compañeros, compañeras, nosotros a lo que hemos venido, y por lo que todos y todas están aquí, porque entiendo todos y todas son casi de normales, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Quiénes no son de normales? Perfecto. Perfecto, eso es bueno, porque entonces les hace más sentido el texto. Así que, compañeras y compañeros, nosotros hemos venido acá para compartir las experiencias de lo que estamos haciendo en las escuelas normales y los centros de actualización del magisterio. Venimos a decirles que, organizados comunitariamente, hemos hecho posible un currículo construido desde lo colectivo a través del codiseño, que juntas y juntos hemos logrado que el replanteamiento curricular 2022, que inició en agosto de este año, en todas las normales del país, sea un ejemplo de colaboración, de unidad desde lo diverso, de reconocernos distintas y distintos, y de quebrar la idea de que somos iguales, lo que de por sí diferentes somos. Y también venimos a decirles que tenemos autonomía curricular o flexibilidad para eufónicamente nombrarle, que permite a los colectivos, a las comunidades construir hasta el 50% de sus cursos y de su malla curricular o mapa curricular. Ya a nadie se le obligará a ser igual. Cada institución tendrá sus rasgos singulares para responder a problemas específicos. Hoy, a diferencia de la primera vez que nos vimos en las asambleas, ya tenemos acuerdos secretariales para el plan de estudios de educación básica y para los 18 planes y programas de estudio de educación normal. Habrá que celebrar que los tenemos, pero habrá también que comprometernos en que se pondrán en marcha con la concurrencia de todas y todos. Nadie vendrá a decirles a ustedes cómo hacer su trabajo. El que siempre han hecho. Venimos a facilitar procesos, a facilitar la discusión de lo concreto. Venimos a provocar una movilización para que todas y todos, teniendo como guía el plan de estudios de educación básica, podamos en nuestra escuela aterrizar los postulados en los que todas y todos hemos aportado desde nuestras diferencias. Así que, como ven, hablé poco de currículo vivido, de currículo imaginado, de currículo situado, contextualizado, invertido, porque estoy seguro que desde acá, desde Ensenada, podemos estar de acuerdo que todo
es diferente en la frontera. Bien, pues primero darle las gracias a nuestro amigo Daniel, a las autoridades que están por acá presentes. Y segundo, yo quisiera ser un poco más pragmático, porque creo que a lo largo de los talleres que se han venido dando el día de ayer y el día de hoy, pues, y que muchos y muchas traemos una estela larga de lecturas, y que hemos construido el imaginario de lo que debe ser. Yo creo que necesitamos dar el salto del deber ser al hacer. Y en ese hacer creo que las escuelas normales, maestras y maestros, tienen mucho que decir en este periodo donde han transitado, primero para reconocerse en la otredad, primero para saber que hay otras maneras de visualizar no solamente el tema educativo, sino la vida misma. Y en ese sentido, lo que parece tan sencillo de decir no lo es. No es tan fácil plantarse en una mesa y, reconociendo las diferencias, intentar construir juntos lo que sea, pero más construir juntos una propuesta educativa, una currícula. Lo que pasaba en este país era justamente eso. Se sentaba un grupo de expertos que alguien había determinado que eran expertos, ¿no? Tal vez no la comunidad, pero alguien había determinado que eran expertos. A lo mejor las universidades también. Nada más que muchas universidades están alejadas de los problemas sociales, digamos, ¿no? O no se han preocupado por participar en la resolución de los problemas sociales, aunque sus leyes orgánicas digan lo contrario. Si ustedes toman la ley orgánica de cualquier universidad pública, dirá dentro de sus primeros artículos que una de las funciones sustantivas de esa universidad es participar en la resolución de los grandes problemas que aquejan a México. A lo mejor hay otros grandes problemas que ellos visualizan y nosotros no. Pero maestras y maestras sí visualizamos cuáles son los problemas en el tema educativo y en el tema social. Entonces, no es fácil sentarse a una mesa para, desde la diferencia, construir un acuerdo. Eso es lo más complejo, creo. El compañero Marx ha estado dando una serie de talleres que arrancaron en Durango, donde va profundizando sobre temas teóricos para imaginar cómo construir la nueva familia de libros de texto. Y en uno de sus talleres él habla del tipo de discurso, digamos, el que impone, que ese es, digamos, el discurso del poder, hasta el discurso que deconstruye el poder para asimilar, no para asimilar, para reflexionar lo que el otro está diciendo y plantarse desde los zapatos del otro y de la otra y construir desde una visión distinta. Entonces, en las escuelas normales, lo que ha ocurrido, primero, es que hay 265 normales en el país. Todas son diferentes. Incluso la Escuela Normal Fronteriza de Tijuana y la Escuela Normal Fronteriza acá en Mexicali son distintas. Porque están embebidas en contextos diferentes y tienen que responder a necesidades de formación inicial de maestras y maestros muy complejas. O las que están acá en la zona del Valle, ¿cómo se llama ahí? Compañero en San Quintín, ahí hay una normal. Y seguramente responden también, por supuesto, son de allá de San Quintín. Ahí hicieron una intercultural, ¿verdad? Van a abrir una universidad intercultural también. Responden seguramente a procesos complejos educativos muy diversos. Bien. Pues entonces, antes lo que se hacía es que ese grupo de expertos se reunía y decía, ok, este va a ser el currículo o los planes de estudio para educación básica,
para la licenciatura en educación primaria, secundaria, con sus especializaciones, ahora licenciaturas y todo lo demás, y ya. ¿Por qué? Porque constitucionalmente esa es una atribución del gobierno. El artículo 3 constitucional dice que la construcción de los planes y programas de estudio, educación básica y normal depende directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación Pública. El problema es que no había otras miradas en esas construcciones. No había, todo era igual, pareciera que todo estaba igual, teníamos las mismas características. En el caso de las normales, en el 2018 se intentó construir con un grupo de maestras y maestros. Pero se encontraron un problema, los maestros y maestros que construían el currículo. Y el problema que se encontraron fue que primero déjenme decirles, todos los cambios curriculares en este país han venido de educación básica. Y de educación básica impactan a las escuelas normales, casi siempre. Eso quiere decir que pensaban en los planes y programas de estudio de las normales como solamente instrumentos para operar un currículo que se construía desde educación básica y no al revés. Es decir, no en las instituciones formadoras que le dan seguimiento y acompañamiento a los planes y programas, al plan y programas de educación básica. Si hubiera alguna propuesta de mejora de ese plan, tendría que venir desde nuestra perspectiva, desde las instituciones formadoras, que no solo son las escuelas normales, están los centros de actualización del magisterio y las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, desde ahí tendría que venir la propuesta hacia básica, y no al revés. Uno de los grandes imaginarios de las maestras y maestros de normales es tener planes de estudio que trasciendan las reformas sexenales, porque tenemos que formar maestras y maestros con un perfil no solo para operar un currículo de gobierno. Entonces, eso ocurría. Se reunían especialistas y formaban un currículo, en el caso de normales, para operar una reforma de básica. Pero eso también medio les fallaba. Y medio les fallaba, porque los planes y programas de básica se reformaban en un tiempo y las reformas de las escuelas normales llegaban en otro. O sea que en términos prácticos, las normales egresaban maestras y maestros con una visión y un planteamiento de un plan de estudios que no estaba en básica. Yo quisiera preguntarle dos cosas. Primero, bueno, antes de hacer una pregunta, el colmo de esto era, todavía sigue siendo, que los libros de texto gratuitos, que para muchos maestros y maestras de básica son como la guía, nuestros egresados de las normales no los conocían hasta que estaban en la escuela primaria o en sobre todo en la primaria, que es donde están las familias de libros de texto más importantes. Muchas de ustedes seguramente cuando los estudiantes, nuestros estudiantes en práctica iban a educación básica y regresaban a las aulas, les hacían preguntas que eran complejas de resolver cuando, por ejemplo, apareció la planeación argumentada, ¿no? Que el estudiante llegaba a la escuela primaria y le decían planeación argumentada y él decía planeación argumentada. Y entonces iba allá a su normal y le decía la planeación argumentada y la maestra decía planeación argumentada. Y muchas y muchos tuvieron de su propia bolsa que costearse cómo aprender esta metodología de la planeación argumentada para poder a los estudiantes apoyarles con eso, pero así muchas cosas. Es decir, el currículo iba cambiando de acuerdo a la atención que había de los estudiantes que iban a la realidad de básica y regresaban a su escuela. Yo lo que quiero preguntarles es, así con toda honestidad, tanto a los compañeros de básica como de normal, yo quisiera preguntarles, a ver, levanten por favor la mano quienes han seguido los planes de estudio, los cursos, a pie juntillas, tal y como dicen exactamente
los documentos. ¿Quién lo ha hecho? Uno observa lo que no nos sintamos mal como. No, nosotros sabíamos que no lo seguían. Era una necedad querer mantener cortado todo por el mismo camino cuando sabíamos que no era así. Y había entonces digamos, se cargaban las maestras y maestros la resignificación del propio currículo en la cotidianeidad del hecho educativo. Hay cosas bueno, a ver, pero yo digo que esta resignificación va más allá de la libertad de cátedra, mucho más allá de eso. Es decir, maestras y maestros, como decía en el texto, sí reconocen y sí sitúan el currículo en el aula que les toca trabajar. Si lo hacen, compañeras y compañeros, cuando llegan a una escuela unitaria, a una escuela multigrado, cuando no les hemos dado las herramientas desde las normales para atender una escuela multigrado. Si lo hacen ahí, digamos, en una realidad tan compleja, por supuesto que lo van haciendo todo el tiempo. Desde mi perspectiva, más que libertad de cátedra, era una verdadera contextualización del currículo para situarlo en una realidad que cada vez será distinta. Nos decía un compañero de allá de Sinaloa, que a él le tocó trabajar allá en la sierra de Sinaloa, y nos decía, yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan que en los procesos para enseñar a leer había una frase que decía, ese oso se hace. Entonces él decía, yo le dije a mis estudiantes, ese oso se hace. Y un estudiante me dijo, acá no hay osos, ¿qué es eso? Y otro me dijo, tampoco hay agua. ¿No? Entonces el maestro tuvo que cambiar lo del oso por la serpiente, que había muchas serpientes. Ese tema que parece un ejemplo tan banal, tiene que ver con cómo vamos resignificando lo que escuchamos. Nadie se para en un aula, nadie, de verdad, sin medianamente conocer el contexto. Hoy es hasta peligroso. Donde se para un maestro o un estudiante de prácticas, tiene que conocer medianamente cuál es el contexto inmediato para saber qué decir en el aula y cómo decirlo. Y eso, insisto, va más allá de libertad de cátedra. Por eso creo que aquellos que dicen que es que a las maestras y maestros de básica hay que capacitarlos, ojo, capacitarlos, como si fuéramos técnicos o trabajadores de alguna empresa automotriz. Habrá que capacitarlos para atender el nuevo planteamiento curricular. Están equivocados, compañeras y compañeros. Subestiman lo que ha hecho el magisterio por décadas. Los huecos que ha llenado el magisterio de una visión miope de construcción curricular que obviaba la realidad, que obviaba la diferencia. Por lo tanto, yo creo que lo primero que ha conseguido tanto el plan de estudios de educación básica hoy como los planes de educación normal es reconocernos, como decía al principio, desde lo distinto y distintas que somos. Y ese es un acto de justicia curricular, sin duda. Sin duda. Bien. ¿Cómo hicimos en las normales? Rápidamente. Bueno, primero decirles cómo hicimos. La normales se llama flexibilidad curricular. Con ustedes se llama autonomía profesional en básica. Nadie se atrevió a ponerle autonomía curricular, ni en las normales, ni en básica, porque eso es anticonstitucional, porque el derecho de exclusividad para la construcción, decíamos, es del Estado mexicano. Por lo tanto, nadie puso autonomía curricular y se jugó con las palabras. Autonomía que siempre han tenido, además.
O sea, es también un hecho de reconocimiento del quehacer de las maestras y maestros. Entonces, ¿cómo hicimos en las normales para tener una construcción de planes y programas que tuvieran autonomía curricular? ¿Qué quiere decir? Que la licenciatura en educación primaria de una escuela normal ya no es igual al resto de las licenciaturas de educación primaria de las escuelas normales en el país, ni siquiera en el estado. ¿Cómo hicimos? Bueno, primero, siempre en los estados del país han tenido cierto temor por las escuelas normales, por la UPN, por los centros de actualización del magisterio. Nadie los juntaba, porque si una normal es capaz de romper la gubernamentalidad de un estado, pues imagínense 265 normales juntas, era más complejo. Entonces nadie los juntaba. Bueno, por voluntad política se logró construir algo que primero se llamó mecanismo y ahora se llama Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal. Y claro, así como vean todos, pues sí, estaban solo las autoridades de educación normal de cada entidad federativa. Pero cuando llega el 2018 y hay un quiebre en la visión de gobierno para una construcción más de Estado, entonces ese Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal decide que un consejo de autoridades pues tampoco es que ayude mucho en ser el vocero, digamos, de lo que las comunidades opinan. Y entonces deciden convocar a un Congreso Nacional de delegadas y delegados. Un congreso donde escuela normal por escuela normal se eligieran delegadas y delegados electos democráticamente bajo los criterios que cada escuela o cada comunidad normalista colocara. Eso quiere decir, se pudieron elegir en una asamblea a mano alzada, se pudieron elegir a través de un proceso en una cerrada, se pudieron elegir a través de un debate en los colegios, se pudieron elegir como cada escuela decidió. También hubo estados. Bueno, lo importante de ese congreso es que solo era comunidad, maestras y maestros estudiantes, pero no autoridades. O sea, a ese congreso no podían entrar autoridades, ninguna, ni federal, ni local. El único que podía entrar, y es alguien que ustedes espero estén de acuerdo que fue una buena decisión, fue el doctor Ángel Díaz Barriga. Él era asesor de ese congreso y podía pasearse libremente en cualquier discusión y debate, porque las comunidades lo respetaban no solamente como un académico, sino como alguien que en los hechos y en la práctica ha estado buscando la transformación curricular para que responda a las distintas realidades. Bueno, el hecho de sacar a las autoridades de ese congreso costó un poquito de trabajo. O sea, el decir, las autoridades esperamos afuera de la gran discusión y nos tocará solamente conocer los resolutivos de ese congreso y a partir de ahí discutir si son viables o no son viables en el imaginario de la construcción de política educativa que tuviera cada entidad. Pues no fue sencillo, todo el mundo quería estar adentro. Y todo el mundo quería jugar con los números, como si se tratara de un congreso de otro tipo. A ver cuántos votos tengo, a ver cuántos votos puedo conseguir, a ver cómo pervierto desde afuera el proceso para votar a mi favor una propuesta, que sea la que a mí me conviene. Afortunadamente no fue así. Entonces, sacar a las autoridades costó. ¿Qué otra cosa creen que costaría en un congreso sacar a quién de los congresos? ¿A quién le decía escuchar? Claro, a las expresiones gremiales. Porque todo el mundo quería sus puntas. Yo quiero tantos delegados, desde la derecha hasta la izquierda. Yo quiero tantos delegados, yo debo tener tantos delegados. Y entonces nosotros dijimos, no. Una expresión, una visión única, una línea, como dicen, desde una expresión sindical, no es válida. Puede participar quien sea,
No importa si el compañero es secretario general del CENTE o de la CENTE. Puede participar quien quiera. Lo único que vamos a pedir, o la única condicionante, es que su mirada sea de maestro y maestra de escuela normal. Y que esté pensando en cómo transformar las normales desde su experiencia y su colectivo, más que desde su gremio. Porque es lo mismo, si las autoridades se salen para no sesgar una política nacional de una mirada miope, digamos, pues iba a ocurrir lo mismo con los compañeros de los gremios. En ese congreso entonces hubo de todas las expresiones que se puedan imaginar, pero nadie entró con el membrete, entraron como maestros y maestras de normales. Bien, ¿qué otra cosa fue lo importante? Bueno, no era un congreso catártico, nomás para decir y decir y decir y al final, pues nada. No era un congreso catártico, tuvo más de 300 resolutivos. Esos resolutivos formaron parte por impulso además del propio Consejo de Autoridades, que como está sabido aprobó todos los resolutivos de sus comunidades. Y esos resolutivos forman parte de la estrategia de mejora de las escuelas normales que mandató la reforma constitucional al artículo 3º, 31 y 73. Y ahí está, es decir, esos resolutivos se presentaron a las cámaras, que era una atribución de la Secretaría de Educación Pública, pero que también se dio a la comunidad en el marco de las escuelas normales. Después, cuando se llegó al 5º Congreso, la comunidad decidió que lo que había que hacer ya era esto que yo decía de la justicia curricular, y que el imaginario de maestras y maestros en el país era construir su currícula desde su mirada. Y había que poner a discusión si era válido todavía, si el tema era esta larga y ancha avenida que el neoliberalismo buscó por cualquier sentido para construir un currículo en competencias, pero además en competencias conceptualmente muy restringidas hacia el tema, digamos, de lo que se hacía en la fábrica. Entonces, en ese sentido, antes de arrancar con la propuesta curricular del Congreso, un representante por licenciatura, si había de educación primaria, cada escuela normal que tuviera educación primaria iba a representar a su colectivo en grandes reuniones nacionales. Antes de eso, a todas y todos se les ofreció un seminario a distancia sobre los distintos tipos de construcción curricular. Desde la construcción curricular modular, digamos, hasta lo que terminó siendo hoy la construcción curricular por capacidades. Y en ese sentido, las maestras y maestros de normales se reunieron inicialmente el gran acuerdo inicial, el arranque de todas las licenciaturas fue cuál es el perfil de egreso de la maestra y maestro que necesitamos en este periodo de transformación. Se logra el consenso y se empiezan a construir las mallas curriculares. Para los que no son de normales, el mapa curricular, digamos. Cada normal decide, esta va a ser la malla de mi licenciatura. Llegaron más de 1000 mallas curriculares de todas las licenciaturas, porque hay comunidades que dijeron, pues si va a haber autonomía hacia autonomía, pues ahí va la mía. Y yo, toda aquí está, esta es la mía, toda, ya no ocupo nada de autonomía, yo construyo todo. Y había también quien decía, pues yo solamente con el 10% estoy bien, y el resto que sea una currícula nacional. Bueno, para no hacerles el cuento largo, se construyó la currícula nacional y la currícula institucional que le da identidad a cada escuela. ¿La currícula nacional la construyó la Secretaría de Educación Pública? No. La construyeron también los colectivos de maestras y maestros y decidieron qué comunes debería tener cada
perfil de egreso de cada licenciatura. Y cada colegiado, digamos, que se llamaron equipos de diseño curricular o comunidades de gestión académica, cada uno de estos equipos o comunidades decidió qué porcentaje de autonomía dejaban en la licenciatura. Y hasta ahí hubo problema. Hasta ahí hubo problema. Porque ustedes, ¿qué piensan cuando yo les dijera, por ejemplo, a los compañeros de básica, tienen autonomía curricular? ¿Cuánto elegirían del currículum? Un pedazo. Todo, ¿no? Todo, claro, ¿no? O sea, uno piensa que uno busca hacia más, ¿no? Bueno, pues nuestras comunidades de gestión y nuestros equipos de diseño curricular decidieron que era diferenciado. Que cada comunidad decidiera, cada comunidad me refiero de todas las licenciaturas en el país, decidiera qué porcentaje, que al fin y al cabo, pues la autonomía era toda, porque el currículo nacional también lo habían diseñado ellos. Pero cuando este consejo de autoridades, donde están las autoridades normales del país, les llega el resolutivo de que el porcentaje es diferenciado, me refiero a que unos eligieron el 30 y otros el 55, autoridades medio temerosas, porque habían hecho un acuerdo inicial de hasta el 50%. ¿Qué creen que deciden? Un viernes en Morelos deciden no, que sea el 50. Claro, porque como autoridad tú dices, no, pues si quedamos en el 50, que sea el 50, si no se me van a venir encima todos y todas. Bueno, pues el lunes, y muchos de aquí seguramente participaron en esa reunión a distancia, cerca de 1000 maestros tenían a esas autoridades de educación normal diciéndoles, no es lo que ustedes digan, ¿eh? O sea, no es lo que ustedes imaginen, es lo que cada comunidad decidió. Y lo que pedían era el respeto por la decisión de cada comunidad. Si hay autonomía para construir currículo, cada comunidad en el marco de grandes discusiones, de largos debates, decidió si la licenciatura en educación primaria sí tenía un poco más del 50% de autonomía y la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la telesecundaria tenía solo el 30%. Pero lo que le pedían a las autoridades del país es el respeto por la discusión y el debate. Porque si la construcción es colectiva, el resolutivo es el del colectivo, no el del que tú veas. Y finalmente, como no ocurre en ningún otro subsistema, ese Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal decidió respaldar lo que cada comunidad de cada licenciatura decidiera. ¿Qué tenemos hoy? Hoy arrancamos en agosto todas las licenciaturas en el país. Arrancamos en agosto, todo el currículo que se decidió fuera nacional, porque arrancó por semestres y se va profundizando, pero ahora le tocará a cada escuela normal construir sus propios cursos en el marco de la autonomía curricular que tiene. Y le tocará a cada colectivo, digamos si es aquí en Baja California, reunirse como normales y decidir si van a tener un currículo estatal y regional, dependerá. O habrá algunas escuelas que digan, yo quiero todo mi autonomía para responder a mis necesidades educativas. Construir currículo desde la diferencia es en gran medida lo que propone la autonomía profesional en educación básica. Y este Consejo Nacional de Autoridades y este Congreso, que nacieron como voluntad política, después se instituyeron como ley. Hoy están en la Ley General de Educación. Y es como de los grandes ejemplos de un andamiaje que se construye desde la comunidad y que impacta la ley. Eso se llama instituyente. Y no instituido por un grupo de legisladores que piensan que esa es la manera de organizar. Acá no. Acá la presión de la comunidad logró que se hiciera ley. Entonces ya es ley.
no como hubieran querido las y los normalistas, porque las y los normalistas, que en los hechos así fue, y sigue porque el Congreso sigue vigente, querían un Congreso de carácter resolutivo. En la ley dice un Congreso de carácter consultivo. No se logró radicalizar todo el tema del Congreso, porque era un muy mal ejemplo para otros subsistemas. Como que citas a la comunidad sin autoridades y la comunidad decide, no solamente en la construcción de los planes y programas, sino en todo un proyecto de fortalecer o transformar un subsistema. Eso está complejo, ¿no?, para el país, porque eso no ocurre. Entonces, por eso es que le pusieron Congreso Consultivo, que en teoría quiere decir, pues, si me conviene lo acepto y si no, no. Pero la normal no es así, compañeras y compañeros. Todas las autoridades, incluyendo Daniel, que está allá, que es consejero, y además es integrante de la Junta de Coordinación Nacional, de ese consejo, tienen una lectura de mucha sensibilidad a lo que ocurre con sus escuelas. Y es muy difícil ir a contracorriente de lo que la comunidad decide. Es muy complejo. Por eso cuando los legisladores decían, no puede ser resolutivo, sino consultivo, y ellos sin conocer las normales, nosotros conociéndolas decíamos, sí, a ver a quién se le ocurre cuando el Congreso tenga un resolutivo, decir, no, yo voy contra ese resolutivo como autoridad. Eso no va a ocurrir nunca, porque las normales tienen una comunidad muy vigorosa en cualquier estado, desde el sur hasta el norte. Y claro, pasando por los estados que tienen mayor participación de magisterio democrático, como Michoacán, como Chiapas, como Guerrero, y yo diría todavía como Oaxaca, aunque tiene una organización distinta en el sentido de la democracia magisterial. Bien, pues entonces decirles, compañeras y compañeros, que es posible la construcción de esta autonomía profesional desde los consejos técnicos escolares, y los resignificamos y los tomamos por asalto y les transformamos. Aquí tiene que ser distinto. Aquí lo que tenemos que hacer es tomar el consejo técnico escolar para empezar a trabajar de una manera no parcelada, sino a través de proyectos integradores y de los campos de saber que ustedes ya conocerán. Espero que todos y todas hayan ya leído la versión resumida incluso que les dieron del Consejo Técnico Escolar del 28, y ustedes tomen por asalto los consejos técnicos escolares y digan, aquí se va a trabajar así. A nosotros nos preocupa el tema de que se haya amparado el tema del pilotaje. No nos preocupa, compañeras y compañeros, porque desde un punto de vista también era un ejercicio medio artificioso, ¿no? O sea, la verdadera manera de tomar una propuesta curricular para que transforme es que la comunidad la arrope, que la comunidad la haga suya y la haga tan radical como pueda hacerlo. Y en ese sentido, para nosotros es mejor que cada comunidad, a través del Consejo Técnico Escolar, decida si los planteamientos que tiene esta propuesta de educación básica les son suficientes para atender la diversidad en el aula y en su región, o no lo son, o qué requerirían. Y ahí el Consejo Técnico Escolar tiene grandes posibilidades, más incluso que si fuera pilotaje. Yo terminaría diciéndoles, compañeras y compañeros, primero, que si es posible pensar en que todos y todas podamos tener esta libertad de construir currículo desde nuestras propias necesidades educativas. Segundo, que sí está pasando, porque ya pasó en normales, porque ya se arrancó en el ciclo escolar de agosto de este año, ya están en marcha esas licenciaturas. Y tercero, que son procesos que se van profundizando y que no es tan sencillo hacerlo. Por eso la intención de estas caravanas es dinamizar y catalizar los procesos.
Todo esto que yo les platico en las normales llevó algunos años. Y eso que estamos hablando de una comunidad que tiene entre 13,000 y 14,000 maestras y maestros. ¿Saben cuántas maestras y maestros son en la educación básica? 1.2 millones. Es más complejo. Pero ¿cómo detonar el debate, el acuerdo desde la diferencia en el Consejo Técnico Escolar? Desburocratizando el Consejo Técnico Escolar, haciéndolo nuestro espacio. Y ahí, todo lo que se han solicitado en estos años de quiten la carga administrativa. O sea, ¿cómo romper una burocracia administrativa para el maestro y maestro de básica que lo pone a llenar formatos y formatos y formatos y formatos? Y que lo pone a participar en campañas y campañas y campañas y campañas, a veces hasta repetidas. O sea, ¿cómo quebrar eso? Pues a través del Consejo Técnico Escolar, a través de lo que el propio Consejo Técnico Escolar decida que le funciona para atender su realidad o no le funciona para atenderlo. Entiendo que les mostraron incluso porcentualmente que cuál sería el porcentaje que ocuparía la Secretaría de Educación Pública en el Consejo Técnico Escolar, que es un porcentaje reducido en la discusión, y cuál sería el porcentaje que se va a llevar en la discusión y en el debate local, que es muy amplio. Bueno, ahora lo que hay que hacer para que verdaderamente ocurran las cosas es creernos que podemos tomar el Consejo Técnico Escolar para que sea el espacio de transformación. Y segundo, yo entiendo que hay muchas dudas todavía porque hay compañeras y compañeros. ¿Cuántos de aquí trabajaron por proyectos en alguna vez en su vida? Porque ya hubo, yo digo, o sea, ya es algo que ya se dio, que no se profundizó tanto porque la visión de país no cambiaba. La visión conceptual de la educación no cambiaba. Hoy está cambiando. Entonces, creo que podemos arraigar más el tema del trabajo conceptual, de proyectos que se dio en los tiempos de Olaf Fuentes Molinar, si no mal recuerdo, cuando fue subsecretario de Educación Básica y cuando las normales pertenecían a Educación Básica. En ese tiempo fue. Pero hay compañeras y compañeros que han egresado y que yo creo que solamente hay que decirles que lo que hacen cuando llegan a su comunidad en una escuela unitaria, por ejemplo, tiene mucho que ver con el trabajo en proyectos. Tiene mucho que ver con integrar las diferentes disciplinas, porque ahí no queda de otra. O le haces así, o cómo haces para atender a estudiantes de distintos grados. Entonces, eso que muchos y muchas hacen atendiendo escuelas unitarias tiene que ver con el trabajo en proyectos y tiene que ver con lo que la escuela normal rural en sus inicios hacía. Reconocer qué problemas tiene mi comunidad, tomar la problemática de la comunidad y a partir de la problemática de la comunidad arrancar con un proyecto integrador con distintos cursos, con distintas disciplinas, para que le den respuesta a ese problema que tiene la comunidad y que está planteado o que lo plantean los propios estudiantes o que lo plantea la propia comunidad y llega a la escuela. Entonces creo que no tiene mucho, desde mi perspectiva, mucho de novedoso, sino lo que hace estos planteamientos es esto que yo decía, reconocer la justicia curricular. Y desde nuestra perspectiva, más allá del discurso, cuando se habla de revalorizar al magisterio, tiene que ver precisamente con reconocer que maestras y maestros sin duda son los que tienen más experiencia, tienen más que decir en la construcción de su currículo que alguien más que no conoce esa realidad. Bien, pues primero disculpándome de ser tan pragmático, pero les decía yo que las lecturas vendrán solas en la medida en que nos encontremos ante los desafíos de aterrizar el plan y por supuesto que vamos a necesitar referentes teóricos.
Pero yo diría, no esperemos a primero tener todos los referentes teóricos y construirnos un imaginario, como muchas y muchos se lo han construido en las últimas décadas, sino al revés. Caminemos y busquemos que ya la Secretaría de Educación será una de sus, creo, principales compromisos, que se vayan acercando tantas lecturas como sean necesarias, tantos espacios, quiero decir, seminarios, foros, para ir escuchando a los teóricos del currículo, a los educadores desde las epistemologías del sur, desde la pedagogía crítica, que aquí en Ensenada ha sido una de las casas de la pedagogía crítica, para que nosotros de esos referentes podamos abrevar y hacernos más fácil el camino. Pero desde mi perspectiva, y en esta coyuntura, que no se va a repetir, creo, en muchos años, es caminemos, compañeras y compañeros, avancemos y vayamos ocupando de la teoría, de la academia, en la medida que los desafíos nos los vayan pidiendo. Pero por lo pronto hagamos todas y todos lo que sabemos hacer. Nadie, como decía yo en el rollito que leí, nos va a venir a enseñar lo que hacemos en el aula. Nadie. Nadie. Porque nadie tiene esa autoridad más que el que está en el aula y conoce el territorio y ha caminado el territorio. Porque todas y todos, aunque hoy estén en un centro urbano, a menos que tengan muchas palancas, ¿verdad? Pero no empezaron en el centro urbano, ni de chiste. O sea, todos y todos caminaron desde los espacios inimaginables donde se dan clases hasta el centro urbano. Por lo tanto, han abrevado toda esa historia. Entonces, repito nuevamente, nadie les va a venir a enseñar, nadie, qué es lo que se tiene que hacer. Claro, vamos a venir a acercar referentes, experiencias, pero solamente porque tenemos a un magisterio maduro. No tenemos a un magisterio menor de edad ni sin experiencia. Sería una contradicción el decir que revalorizamos al magisterio y que hoy tenemos que capacitarlo. Bien, pues eso quería compartirles, compañeras y compañeros. Si hay alguna intervención, alguna duda que yo pudiera darle algún norte, pues lo hago con mucho gusto. Y ahora sí me presento. Los de Normal me conocen, los demás no. Yo soy Mario Chávez Campos, director general de Educación Superior para el Magisterio, de la Subsecretaría de Educación Superior, Secretaría de Educación Pública, Gobierno de México. Muchísimas gracias. ¿Quién hablamos? Adelante. Buenos días a todos, bienvenidos, profesor. ¿Qué pasa con las escuelas de licenciaturas en educación y con aquellos que no han egresado a la normal y que están frente al aula? ¿Cómo intervenir con estos compañeros? Y me sumo también a ellos, precisamente porque no tienen esa formación normalista. Pues ese sí es un desafío, digamos, ¿no? Sobre todo en educación secundaria, dice Telmina Sandoval, que es que una de sus preocupaciones investigativas ha sido la educación secundaria, que por lo menos 7 de cada 10 maestros y maestras de educación secundaria no son egresados de las normales superiores. Es decir, no tienen una habilitación didáctica y pedagógica para la disciplina, digamos. Y ahí tendríamos que participar de una manera muy, muy intensa. Hay muchos esfuerzos, desde los esfuerzos que se hicieron y que se hacen a través de la Universidad Pedagógica Nacional, que recuerden que se creó justamente para llevar a nivel de licenciatura o para profesionalizar a nivel de licenciatura a todas y todos los egresados en normal básica, que se llamaba, que era una normal a la que uno ingresaba después de la secundaria.
Y entonces, este camino, digamos, que se transitó en la Universidad Pedagógica Nacional y que tuvo su universo, que lo cubrió y que ahora está en una gran refundación, entiendo, ¿no? Está modificando su perspectiva, pero ahí también tendremos que colocar licenciaturas, cursos, seminarios, para poder dotar de las habilidades didácticas y pedagógicas a las maestras y maestros que no la han tenido durante su formación inicial. Unidades que daban educación inicial, empezando por Puebla. En Puebla se arranca con el Benemérito Instituto Normal del Estado Tomo Bonilla, ahí se arranca un piloteo, se arranca en Sinaloa en desarrollo social. Es decir, habría que ir pensando quién podría generar este tipo de espacios para que los egresados de la licenciatura en educación inicial participen. Pero ya están las licenciaturas, y son licenciaturas que están ancladas en un acuerdo secretarial. Por lo tanto, las instituciones en el país de educación normal, y eso sé que es una presión para Daniel, por eso Daniel me está viendo medio preocupado, que decidan, nosotros queremos una licenciatura en educación inicial y que se haga todo un análisis de la planta profesional que se requiere para atender esos cursos y si se tiene el personal para atenderlos y dónde van a ser las prácticas, porque recuerden que un gran eje que vertebra el currículo de educación de formación inicial en las normales tiene que ver con el eje de prácticas profesionales, dónde se va a dar todo eso, y hablando de la experiencia de quienes ya lo tienen en marcha en estos estados, pues esperemos que pronto pueda abrirse en las escuelas, en alguna escuela normal por lo menos de cada entidad, pero dependerá por supuesto del acuerdo entre los gobiernos y la comunidad. Y yo no hablo de las necesidades que tenga cada estado, porque seguro todos los estados tienen necesidad de formar personas en educación inicial. Estamos pasando 30 años y por primera vez estamos reconocidos en educación básica. Sí, 30 años, dice la compañera que vamos a contrapelo en estos temas, porque había cosas que presupuestalmente no tenían un correlato en los cambios. Yo creo que hoy habrá que arrancar el gran cambio, que los de las normales saben bien, los presupuestos se van consiguiendo, porque ahora ya hay una gran participación de las comunidades en pelear sus propios presupuestos y en exigir que sean tratados como debe ser tratada la responsabilidad de instituciones que forman maestros y maestras para transformar el país. Nomás esa responsabilidad tienen. Y esa es la gran responsabilidad que no tiene un correlato presupuestal digno, digamos, ¿no? Pero ahí va caminando. ¿Quién más? Adelante. Por allá. Bueno, buen día, doctor Mario Chávez. Quien le habla, director de la Escuela Normal del Valle de Mexicali, Club Campeche, de acá del Valle de Mexicali. He escuchado atentamente y la verdad que se ha trabajado bastante en el tema de normales y hemos hecho un gran trabajo en el tema de codiseño con nuestros compañeros de equipo de diseño curricular y además con otros compañeros de la planta docente. Creo que ha dado una excelente explicación a los compañeros de primaria, de básica, de lo que ha sido el codiseño. Solamente le faltó decir que se hizo de manera híbrida y la mayor parte se hizo en línea, a distancia, y se trabajó mucho tiempo de esa manera. Y hoy por hoy se está trabajando en los siguientes semestres ya de la licenciatura y está trabajándose de manera presencial e híbrida también. Y quisiera solamente para algunos comentarios específicos, lo hubiera querido decir yo, que no que lo dijera usted, cuando la maestra le pregunta el tema de la educación inicial. Porque efectivamente el problema no es ese, el problema es la planta docente que tenemos en las escuelas normales, que al final, cuando implementas una nueva licenciatura, es implementar los especialistas que deben estar al frente para atender una nueva licenciatura.
y no estar inventando que el maestro de geografía, de historia, y que el maestro de matemáticas, de español. Por favor, maestro Mario, doctor Mario, hay un pendiente con la educación normal, un gran pendiente, y lo sabe mi maestro Daniel. De verdad es algo interesantísimo porque, fíjense nada lo que les voy a platicar. En normales, para que alguien pueda tener una plaza de buena categoría, hay que esperar que un profe se jubile, se muera o renuncie, si no, no hay plazas en las normales. Y lo digo fuerte y claro, de verdad, y lo hago con toda la claridad del mundo para que nuestra autoridad nacional le ponga cartas en el asunto. Si queremos abrir una licenciatura en inclusión, una licenciatura especial en educación inicial, necesitamos especialistas y se ocupan recursos económicos. Decía ayer nuestro secretario de Educación, los cómo. Y de verdad, ¿sí hay manera de hacerlo? Claro que sí. Solamente que nos tienen que golpear a ver a las normales y no nos den toda la responsabilidad que decía nuestro director del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, al cual pertenecemos también como directores, que al final es una gran responsabilidad la que tenemos en las normales y nos dan la posibilidad de hacerlo y lo hacemos con todo gusto, con entusiasmo y con emoción, pero de repente faltan herramientas, de repente faltan especialistas y tenemos maestros de toda una vida. Y voy a decir algo que no he dicho en ninguna parte, espero no viajar las orejas de mi director. En un tiempo se trabajó en las normales de manera muy olvidada, doctor, muy olvidada, de verdad. Apenas están volteando a ver a las normales. El programa del Profem, hoy el INEM, y etcétera, etcétera, ahí viene caminando y hay apoyos a las normales ya. Y por eso, gracias. Por eso, muchas gracias. Quien le habla, con 43 años de servicio en la educación y con 25 en la educación normal, creo que le puedo decir algo. Tenemos la posibilidad de que nuestros trabajadores de la educación quieren hacerlo de la mejor manera. Pero el alumno sale de la normal y va a su escuela y gana más que el maestro que le daba clases. Es curioso, doctor, pero así es. Es curioso, pero así es. Y no es una queja, es una información. Para que se le lleve, doctor, y usted la revise donde tenga que revisarla. Quien le habla fue jefe de normales a nivel nacional del Sindicato Nacional. Fui secretario de conflicto de normales del Sindicato Nacional. Y en el 2000 tuvimos el gusto de sacar un buen número de plazas titular C para todo el país. Hicimos un acuerdo en el 2004-2005 y esas plazas fueron las últimas que se generaron y hasta la fecha no se generaron una sola más y sigue siendo la misma plantilla en todas las normales del país. De verdad. Y de primaria, cada año hay plazas. De secundaria, cada año hay plazas. De todos los niveles educativos, excepto de aquellos que tienen la gran responsabilidad de formar a los docentes de este país. Y lo dije con mucha claridad, que no me voy a caer las orejas de mi director. Pero yo creo que se vale pensar diferente, se vale decir las cosas en el foro adecuado. Este es el foro adecuado para decirlo. Y hace un momento el doctor hacía mención un poco del tema de secundarias y valdría la pena ese programa que hizo UPN para hacer licenciados o a los que éramos profes de primaria por haber egresado de una normal de secundaria, después de secundaria. Ese programa en secundarias hoy podría funcionar, doctor, si ese programa, además de trabajar el programa y ver cómo elevar el grado de preparación de nuestros compañeros de secundaria, también filtrar a los nuevos que ingresan. Si no, nunca vamos a terminar. Por un lado se filtra el ingreso y por otro lado se preparan los que ya están actualmente, y eso funcionaría mucho mejor. Y se lo digo porque es que mi tío, quien le habla también fue secretario general del sindicato en Baja California, y es que mi tío no terminó la
carrera de Derecho. ¿Qué es Ciencias Sociales en secundaria? Ándale, ayúdenme porque entre. Perdón, es como si yo quisiera que me operara un médico que no terminó su carrera. Me voy a poner en manos de un doctor que no terminó su carrera para que me opere una apendicitis. Yo no. También se nota cuando ellos echan a perder a los alumnos, también se nota, se debe notar. Entonces, igual, un ingeniero que no terminó su carrera, da matemáticas en una secundaria, pues métanlo a trabajar en las matemáticas. Yo creo que ya no. Ya no, doctor, totalmente de acuerdo que la gente se debe preparar y se deben filtrar los ingresos y también, a lo mejor la palabra correcta no es capacitar, pero búsquese la palabra adecuada para que sean mejores docentes en la escuela secundaria y que el profe de la preparatoria no le eche la culpa al del secundario, y del secundario no eche la culpa al del primario, y ahí lo vayamos poco a poco hasta que lleguen a las escuelas normales y tengan la posibilidad de decir realmente que sí son buenos y excelentes maestros que estemos sacando de las instituciones educativas, pero con la responsabilidad desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y recibirlos nosotros y hacerlos excelentes docentes en la escuela normal. Es cuanto. No, por supuesto que estoy de acuerdo que vayamos visibilizando lo que yo decía hace un rato. No se trata tampoco de obviar la realidad que existe en las escuelas normales. Primero yo diría, si hay un programa en las escuelas normales, hay un programa que se llama la licenciatura mixta. ¿La han escuchado, compañeros? La licenciatura mixta forma a maestras y maestros, particularmente en las especialidades todavía, porque son planes anteriores de educación secundaria, pero lo hace, evidentemente, no es escolarizada, van hacia los fines de semana, pero dura 6 años. Y claro, tiene un candado. El candado es que para entrar a esa licenciatura deben ser maestras y maestros frente a grupo. Si no, no se puede. Porque hay compañeras y compañeros que además tienen todo el derecho, como el personal de apoyo a la educación, los PAES, así llamados, que ellos dicen, no, pues yo quiero profesionalizarme, ¿verdad? Y entran a la licenciatura mixta, y el problema es que salen de la licenciatura mixta y entonces piden la recodificación. Y ese es un problema, porque es un problema que tiene un correlato presupuestal. ¿Va a haber licenciatura mixta en esta construcción de los planes 2022? Sí, sí va a haber. ¿Se va a replantear el número de años? Sí. Vamos a buscar una posibilidad. Claro que nunca van a ser 4, ¿verdad? Porque si no vamos a tener a todas y todos diciendo, no, pues yo mejor estudio el fin de semana y se acabó. Entonces tendremos que buscar cómo, y tendremos que buscar cómo también, como bien decía el compañero, la pandemia nos interpeló de algún modo. No podemos seguir siendo las mismas y los mismos. Este tan lamentable flagelo a las normales, rompiendo la desconfianza inicial, les ayudó a poder conectarse en línea. Imposible haber construido colectivamente como se construyó si no fue por el pensarnos en un territorio de la virtualidad que también tenía que ser conquistado y buscándole no el utilitarismo de la tecnología, sino la trascendencia de crear redes mucho más profundas y de mucho más abarcar el territorio. Imposible si no ocurre la lamentable pandemia que, por cierto, ahí va, pero todavía está presente en nuestras vidas. Entonces, sí, a la normal nos ayudó mucho ese tema, porque puedes reunir a 1000 maestros y maestras con micrófono abierto en un rato, en muchos ratos, porque los compañeros, hay que decirlo también, que son de las anécdotas que hay que decir, es decir, los compañeros trabajaban a contraturno, en sus ratos de descanso, que eran más bien pocos, en las vacaciones. ¿Y cuánto dinero percibió, compañero? Por eso, nada. Y ahorita hablamos de eso también, ¿eh? No, digamos, porque aquí, digamos, yo no estoy diciendo que va a haber un cheque, pero estoy diciendo que ahorita quiero hablar de ese tema un poco,
de cómo presupuestalmente las escuelas normales han sido tratadas en el marco de la construcción o el replanteamiento curricular casi permanente. Ahorita platicamos de eso. Lo que el compañero dice de la desprecarización laboral en las escuelas normales, pues sí, claro que es un tema complejo, que habría que dimensionarlo ahora, porque muchas escuelas normales tienen comisionadas y comisionados, ¿no? Y ahora está pasando un fenómeno en el país más complejo. Nuestras comisionadas y comisionados se están jubilando y entonces se van y dejan el espacio y no hay plaza, porque nunca hubo, la plaza era de básica y se queda en básica. Y es que hubo un fenómeno en el país de que cuando a alguien se le ocurría abrir una escuela normal, la abrían, pues trae de comisionado, ¿no? Con una precarización terrible, porque los que tienen plaza de básica en una normal no tienen todos los estímulos que tiene un maestro o una maestra que está inserto en la educación superior. Y ese es un gran problema. Entonces, yo diría, eso hay que irlo caracterizando. Miren, compañeras y compañeros, usted tiene 35 años en normales, ¿verdad? Dice 25 años. ¿Quién tiene más? Ahora sí como el otro. ¿Quién tiene más años en normales? Bueno, pero ¿cuántas reformas, cuántos replanteamientos curriculares ha habido en normales desde que usted está? ¿No? 98, 2012, 2018. Y comisionados más. Ok, muchas. Y se pensaba, y esos replanteamientos curriculares han girado en torno al trabajo por competencias, a los trayectos formativos, casi siempre. Okay. Y entonces alguien se le ocurrió y se le ocurrió también que duró mucho tiempo. Las escuelas normales se movilizaban por el currículo. Había escuelas normales en el país que paraban carreteras, vías del tren, quemaban autobuses. Ya se fue nuestro compañero Luis Miguel, que es de Michoacán, ¿verdad? Yo también soy de Michoacán. Quemaban autobuses, etc. Y resulta que los compañeros no querían el plan 2012 y entonces quemaban autobuses y se negaban a llevar el plan 2012. Y llegaba el plan 2018 y ¿qué creen que decían? No queremos el 18, queremos el 12, porque somos revolucionarios. Y el 18 no, el 12 es el mejor. Compañeras, hay una gran ficción en el tiempo en que se movilizó a las escuelas normales replanteando currículo con bien poca posibilidad de participación comunitaria y pensando que a través del currículo hacían la revolución. De verdad, reflexionenlo. ¿Y por qué a quien se le ocurrió bien? ¿Cuánto dinero creen ustedes que aporta el Estado o aporta, eso lo dije más bajito, el Estado mexicano en el replanteamiento curricular de las escuelas normales, presupuestalmente? Nada, no aportan nada, ni un peso. Y entonces tenían las escuelas movilizadas en la revolución, ocupadas en la revolución curricular, sin aportar presupuestalmente nada. Y la precarización laboral, compañero, y la caída de la infraestructura en cada normal, y el equipamiento, eso después, primero en la revolución curricular, compañero. Y como Estado, no. Lo otro, ¿por qué no? Pues porque necesita presupuesto, compañeras y compañeros. Entonces, yo creo que este primer paso, donde se abre una avenida muy ancha para que todas y todos aportemos en una estabilidad curricular,
que nos permita que gobiernos vayan, gobiernos vengan en una escuela normal, que le digan, a ver, compañero, hay que cambiar el currículo, porque traemos otra idea. Entonces yo espero que las comunidades digan, no. No, es más, si yo tenía el 50, ahora quiero el 70. 50 ya no me es suficiente. O cambia tu parte. Pero ya no invisibilicemos, compañeras y compañeros, todo lo que falta en las normales. Esa es una lucha que juntos y juntas tendremos que emprender. Primero habrá que caracterizar el tamaño de la precarización laboral. Hay que ponerle números y hay que, como el currículo, que tardó un tiempo, pero hay que ponerlo en los foros y hay que buscar que se vaya avanzando en, digamos, lo que hace falta en todo el rezago de infraestructura, en todo el rezago de equipamiento. Faltan muchas cosas en las escuelas normales. Entonces, bien decía el compañero, se empiezan a visibilizar las escuelas normales más allá de la lamentable y triste hecho que en gran medida detonó toda la transformación social y el quiebre de gobiernos con un signo distinto, que fue la desaparición de los 43 compañeros de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Más allá de eso hay que pensar que hay un montón de temas pendientes, una gran agenda pendiente en las normales. La única manera de conocer el subsistema es andándolo. Hay 265 normales en el país, yo tal vez conozca 250, pero esa es la única forma. Si estamos diciendo que cada realidad es distinta, ¿cómo alguien puede facilitar los trabajos de un colectivo si no conoce el colectivo? Si no lo ha palpado, si no lo pulsa en la realidad, no en los números fríos de un informe. Entonces, estoy de acuerdo, compañero, y no es la intención tampoco invisibilizar toda la gran agenda que existe en las normales. Hay que entrarle. Yo digo que uno de los grandes pasos es la estabilidad curricular. Y entonces las normales empezarán, porque además pondrán cursos, ¿no? Cada normal construirá sus cursos. Y para esos cursos se necesitará una maestra o un maestro que atiende ese curso. Que no sea, como dice el compañero, el de geografía que da matemáticas, que da ciencias sociales, que da arte, y que además es director de la escuela. Y que además de ser director de la escuela, participa en el programa contra las violencias, en el seguimiento de egresados, en la promoción de la lectura. Y además, compañeras y compañeros, hoy está aquí en el replanteamiento de educación básica. Bien, ¿qué más, compañeras y compañeros? Yo se lo digo. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Mario. Realmente es un espacio muy valioso este que nos toca compartir hoy en Ensenada. Yo soy Catalina Ortiz Macías, directora de la Escuela Normal Fronteriza Tijuana. Y realmente, pues, siguiendo con este diálogo de las normales y las necesidades de crecimiento, de formación, de más licenciaturas, pues quiero empezar por reconocer que en estos procesos, en este marco de la nueva Escuela Normal Mexicana, estamos viviendo un trayecto diferente en varios sentidos. Uno de ellos sí, también veo la carencia que hay en nuestras escuelas, pero también la forma en que hoy las escuelas están recuperando. A través del EDINEN hoy tuvimos un presupuesto muy importante para irnos reconstruyendo, mejorando, fortaleciendo. Y también, en otro sentido, pues nosotros tenemos 7 licenciaturas. Tenemos la licenciatura en Educación Preescolar, Primaria, la licenciatura en Educación Física, la de la licenciatura en Inclusión Educativa, la licenciatura en Secundaria con especialidad en Español, en Secundaria con especialidad en Matemáticas y en Inglés, en Secundaria en Enseñanza del Inglés. Y hemos trabajado con 7 equipos de codiseño intensamente. Yo participé desde el 2019 como delegada
de educación normal, A cuando ver si hay delegados. se instauraron. Y no era directora, ¿verdad? No, Bueno. cuando era directora estuve participando ahí. Entonces he visto de cerca este proceso de transformación. Nosotros como delegados de las escuelas normales en el país realmente construimos la estrategia nacional de mejora para las escuelas normales y realmente este proceso ahora es una continuación ahora con el codiseño de los planes y programas de estudio de 2022 que retoman las necesidades de todos nosotros, participantes normalistas, maestros de las escuelas normales. Y ahora, pues como les digo, en la escuela normal allá en Tijuana, que es su casa, pues hemos tenido 7 equipos de ecodiseño, los tenemos trabajando intensamente en todas estas 7 licenciaturas que ahora se conforman ya pues en un proceso permanente donde nuestros maestros están trabajando desde ya el diseño de este 50% o de este porcentaje específico, tanto a nivel estatal que diseñó junto pues, con el Estado, y las específicas de nuestra escuela normal, las asignaturas ya de autonomía curricular que solamente la escuela tiene, respondiendo a las características del contexto de Tijuana, por ejemplo. Y ahora, bueno, que escuchaba de la licenciatura en educación inicial, pues realmente es muy reciente la reunión que tuvimos con los equipos de codiseño y la necesidad que veíamos de generar esa licenciatura. Y estamos nosotros decididos a hacerlo. Ahora la fortaleza no es nada más económica y también, por supuesto, confiamos en que esta precariedad laboral pues ahora se vaya mitigando porque también la necesitamos reconstruir también esta situación laboral para que trabajemos, pero sabemos que al mismo tiempo necesitamos estar activos dando lo que se necesita. Y en este caso, pues ya estamos trabajando en las ideas porque hemos recibido estas condiciones de formarnos como diseñadores curriculares. Eso no había pasado. Y ahora los docentes en las escuelas normales nos leemos diferentes a nosotros mismos. Somos docentes que diseñan planes curriculares, que nos da pues una capacidad y un alcance mayor de atender a nuestro contexto. Sabemos al revés y al derecho el por qué hay que estructurar qué temas y de qué manera articularlos y cómo. Entonces, en este ir aprendiendo, haciendo, como dice el doctor Mario, no esperar a que nos den todo el curso del diseño, sino también confiar en los saberes experienciales empíricos, en los 20 años, 30 años, 15 años que tenemos trabajando en vinculación con básica y empezar a trabajar este diseño, pues nos hace formarnos de esta manera muy atinada en relación al contexto, pero eso no quiere decir que no nos vayamos a seguir formando igual hasta en posgrados en diseño curricular, ¿no? Ya estamos pensando también en nosotros en general, pues alguna maestría, alguna especialidad en diseño curricular, porque esto ya llegó para quedarse, o sea, nosotros vamos a ser también expertos en ese tema y vamos a seguir trabajando en eso. Y también pues comentarles que también estas condiciones que se han generado ya desde 2019 que estamos trabajando, nos han permitido también a las escuelas normales fortalecernos y trabajar el diseño de programas de posgrado. Entonces ya tenemos para nuestra comunidad de Baja California, las normales, pues ya está en marcha ya, por ejemplo, en la Escuela Normal Fronteriza Tijuana, la maestría en prácticas educativas en contextos de vulnerabilidad social y diversidad cultural. Es una maestría que ya casi está en marcha, coordinada por nuestra Dirección General de Profesionales de la Educación en Baja California. Y también estamos terminando ya el diseño de un doctorado regional en educación que atiende también estos temas contextuales. Y es un doctorado regional porque es diseñado desde las escuelas normales de la región noroeste de México, por lo que se ha estudiado la factibilidad, se ha atendido las necesidades de toda esta región, por tanto atiende los temas que los maestros de básica principalmente requieren fortalecer y profesionalizarse. Entonces, bueno, las normales vamos creciendo, tenemos una proyección distinta.
nuestro alcance es mayor y sobre todo pues una capacidad concreta de vincularnos con nuestro contexto de otras formas. Entonces, pues muchas gracias y sabemos que todo esto va a ir fortalecido, por supuesto, con mejores condiciones para nuestros trabajadores en las escuelas normales. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Tengo varias dudas en el tema que hoy estamos tratando y creo que el reto que va a enfrentar las escuelas normales es muy grande, ¿no? Porque son los encargados de la nueva formación de jóvenes que van a llegar responsables. Yo soy maestro de primaria, de educación indígena, en San Quintín, mi nombre es Javier Martínez Hernández. Y la pregunta que tengo es si a nivel central, hablando de ecodiseño, se ha pensado en cómo atender esa gran riqueza cultural que tenemos en nuestro país y tan diverso, como todos sabemos. Entonces creo que el reto es muy grande porque, como estamos viendo, en la educación indígena hay un gran déficit de jóvenes que van a ingresar con una formación pertinente, adecuada para atender esa lengua y cultura que tenemos en nuestro país, no solo es a nivel general. Entonces yo pienso, si hablamos de una transformación educativa, hay que transformar desde las prácticas, pero hay que enseñarles a los jóvenes a ser transformadores sociales. Y aquí yo también quiero ver escuelas rurales y no rurales, habría que esa parte debatida, ¿no? De repente se pensó, las escuelas rurales son formadores de guerrilleros, una mala concepción. Realmente pienso que no. Es formar jóvenes transformadores de su realidad. Y yo creo que aquí el reto es muy grande para las escuelas normales, compañeros maestros y maestras que tienen esa gran tarea. Y pienso que si hablamos de nuevos territorios, de hacer pedagogía del territorio, una pedagogía mexicana, habría que hacer unas miradas reales a los pueblos originarios que nos pueden aportar para este ecodiseño curricular, que creo que han sido muy visibilizados aquellos saberes, entre comillas, aquellas epistemologías de los pueblos originarios, para que sean tomados en cuenta en este programa que tiene que ver para nuestros jóvenes. Gracias, señor Marcos. Bueno, pues ahí decirles que en el marco del replanteamiento curricular de las licenciaturas que antes se llamaban en educación intercultural, hoy se llaman licenciaturas en educación primaria y preescolar, intercultural, plurilingües y comunitarias. Y estas licenciaturas fueron replanteadas, seguramente San Quintín tuvo sus participantes, tienen licenciaturas en educación intercultural, plurilingüe y comunitaria en San Quintín. ¿No quieren? ¿No? Bueno, ahí participaron todas las escuelas que tienen programas interculturales. Y creo que es uno de los grandes replanteamientos, incluso en el diseño de su currículum, en la propia construcción curricular. Entonces, ahí se replantean todo el tema de la recuperación de la lengua y cultura indígenas y todo el tema de más que nunca en lo intercultural, los diferentes procesos para poder integrar la diversidad, la diferencia al hecho educativo. Entonces ahí creo que sí hay avances importantes. Lo que no hay avances importantes, y por eso la licenciatura en educación indígena de la Universidad Pedagógica Nacional ha sido muy importante, tanto acá en el norte como en el sur. En Chiapas, gran parte de los maestros indígenas son egresados de la licenciatura en educación indígena de la UPN. Es que, por ejemplo, no me sé las cifras de la UPN, pero sí la de las normales.
En las normales tenemos alrededor de 120,000 estudiantes en todo el país. De esos 120,000 estudiantes, no más de 3,000 están matriculados en las licenciaturas en educación intercultural, plurilingüe y comunitaria. No más de 3,000 de los 120,000. En un país que tiene una necesidad de atención a la diversidad cultural importantísima. Por ejemplo, Veracruz, que es el tercer estado más intercultural del país, no tiene en las normales licenciaturas en educación intercultural. Por lo tanto, la deuda y el rezago ahí sí es histórico, pero parte de la misma concepción, hacer iguales a los que de por sí diferentes somos, desde el tema curricular. Y el compañero hablaba de esta gran y lamentable campaña de las escuelas normales rurales, ¿verdad? Que eran 29, se desaparecieron muchísimas después del movimiento del 68 del siglo pasado, y hoy solo quedan 16. Y esas escuelas normales tenían un currículo que atendía una visión de la ruralidad desde la educación socialista, porque así decía la Constitución y así se crearon esas escuelas, y se cumple justamente en este año el centenario de la creación de las escuelas normales rurales, con la creación de la primera escuela normal rural allá en mi tierra, en Michoacán, primero en Tacámbaro y ahora sentada en Tiripetío. Y justamente para que vean desde cuándo data el querer hacer igual a lo que de por sí diferente es. En 1943 del siglo pasado se hace un congreso, como el que hoy hicimos, bueno, no como hoy, con el mismo nombre. Por eso las normales decían, hay que hacer un congreso, un congreso, un congreso. Porque no es el primer congreso que se hace, ya había habido 3 ejercicios, solo que aquellos congresos eran convocados desde la autoridad y desde las expresiones gremiales. O sea que comunidad había bien poca, en términos reales. Y ese congreso del 43 que se realizó en Saltillo, en Coahuila, justamente se hizo para que el currículo de las escuelas normales fuera el mismo. No importaba si estaban en regiones indígenas, no importaba si eran rurales, no importaba si eran urbanas, que fuera el mismo. Hasta el año 2000 se busca transitar en un currículo de educación intercultural, pero antes todo era igual. Entonces, parte de lo mismo, de la invisibilización de la diferencia. Todos somos iguales y es el mismo sistema para todas y todos. La intención es que no sea así. Yo creo que falta mucho por caminar, porque tiene que tener todo un correlato de transformación del sistema mismo, del sistema burocrático, del sistema administrativo, y que también debe tener un correlato presupuestario, ¿no? De creación de plazas, de presupuestos, y creo que todo este camino tenemos que irlo empujando juntas y juntos. ¿Es solo perorata lo que digo? No. Habrá que preguntarle a los normalistas. ¿Saben qué presupuesto tenían en el año 2021? 265 escuelas normales. ¿Cuál fue el presupuesto que la Secretaría de Hacienda le asignó a las escuelas normales en 2021? ¿Cuánto? Cero. Si tuvieron un presupuesto mínimo de 150 millones de pesos para 265 escuelas normales, fue gracias a una de las pocas reservas que se pelearon en la Cámara de Diputados. Hoy las escuelas normales tienen un presupuesto, bueno, van a tener un presupuesto hacia el 2023, ya en el 22 tuvieron 750 millones de pesos, en el 23 tendrán 800 millones de pesos, que sigue sin ser mucho, porque son 265, y porque 800 millones de pesos es más o menos el presupuesto que recibe durante los primeros trimestres una universidad pública. Una.
Entonces sí hay una gran diferencia y una gran inequidad de reparto presupuestal. Pero si hubo una atención distinta al presupuesto, fue porque desde el Congreso de Delegadas y Delegados, desde el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal y desde las comunidades normalistas, lo primero que hicieron cuando no hubo dinero fue evidenciar la paradoja de la tarea que se coloca en las escuelas normales y la atención presupuestal. Es decir, no fue gratuito, no fue una concesión, fue parte de una lucha por el presupuesto. Por lo tanto, yo digo, no es, decir, es posible mediante la organización, mediante la visibilización de la problemática, poder ir avanzando en todos los temas de rezago que existen en las normales, una vez superada, desde mi perspectiva, la gran utopía de hacer revolución regresando al replanteamiento curricular cada sexenio y movernos solo en ese marco, ¿no? Bueno, a ver, la última participación del compañero, adelante. Bueno, no la última, perdón, van a decir que siendo michoacano te estoy amenazando, sino la última participación de este espacio. La penúltima. Bien, muy buenas, no sé si tardes o buen día para todos, compañeros. Si esto lo están pasando por YouTube, saludos a Tecate y a mi esposa, se lo prometí. No, sí está aquí el compañero. Sí, si no, se va a ver después. Eso es la magia, ¿no? Pero ya terminó. Con la magia de la repetición. Iba a preguntar si podía ir al baño, pero ya fui. Profe, soy egresado, soy maestro de primaria, egresado de la Benemérita Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix en La Paz, creo que también la conoce, que tiene una característica muy bonita, que es la de los internados, y creo que se ha ido perdiendo. Y ahorita en el tema, pues conozco a la directora de acá de Tijuana, acá el profe del Valle Mexicali, oriundo yo también del Valle Mexicali, mucho gusto de conocerlos y a todos los compañeros también, pero decir también... Pero trabaja acá en Baja. Trabajo en Tecate, Baja California, digo, Escuela Leona Vicario, Eso. primarias, zona 20. Profes, ¿qué pasa con los internados? Porque sí son un semillero, sí son de transformadores sociales. Hay una gran diferencia entre el maestro egresado de una escuela, de un internado, con un internado, como lo venían trabajando las escuelas normales, al egresado. Y sobre todo en esos términos del sentido de comunidad y del sentido de la pertenencia y de vamos a decir, a lo mejor de la vocación. No digo que los compañeros que no lo tuvieron no tienen esa vocación, pero sí hay una cierta mirada distinta. Yo me pregunto qué está pasando en ese sentido y se siguiera impulsando. Pero sí me va a decir a lo mejor, ¿cuánto cree que le pone el gobierno ahorita al aumento a los internados? Pues cero, ¿verdad? Creo que esa también puede ser la respuesta. Pero también aquí ahorita estoy con dos compañeras que laboramos en el mismo centro de trabajo y nos queda a los maestros de primaria también, pues como, profe, ¿a qué va usted el sábado? ¿O a qué va mañana para allá? Como los anduve invitando a los compañeros a que vinieran para acá. Pues quiero ir a ver qué onda con la cuestión de cómo vamos a trabajar en el CTE. ¿Qué es lo que preveemos nosotros? Yo estuve viendo en YouTube al compañero que está aquí a un ladito, Durango, y me cayó el 20, como decía la compañera, es que ahora la Leona Vicario va a tener su currículum, lo va a construir. Y cuando platicamos en los CTs de directores, sí también, un director dijo, sí, está bien bonito, está bien suave eso, lo hemos pedido a gritos, pero también como que me estás dejando toda la chamba aparte, como decía el compañero, de ir a tirar la basura en tu escuela, de cortar el zacate, de destapar los baños, de checar que los padres de familia, no sé, lleven con regularidad a sus hijos y temprano. Aparte, vamos a hacer un nuevo currículum, nosotros lo vamos a redactar. Y digo, todo por el mismo precio. Digo, ándale, pues,
imagina, ahora sí se lo voy a decir, cómo imagina usted o cuál es la previsión que usted tiene en cuanto a cómo vamos a trabajar en los CTS? ¿Cómo se va a trabajar? Y sobre todo, ¿cómo imagina usted que una escuela va a elaborar o va a hacer ese codiseño y va a decidir qué vamos a enseñar en primero, qué vamos a enseñar en segundo? Que ya lo hemos venido trabajando algunas veces, pero hay esa duda. ¿Cómo más o menos se nos imaginan? Entiendo que ese escenario lo vamos a plantear nosotros y que la realidad pues se va a ir fluyendo, pero sí existe esa, por ejemplo, esa interrogante por parte de las compañeras y de los que están allá en sus casitas, de decir, ¿cómo creen que vamos a hacer eso? ¿Cómo le vamos a hacer? Y sobre todo, pues, un escenario hipotético, me gustaría escucharlo. Y por último, decir, entiendo, y como usted empezó su participación, no nos van a venir a capacitar, como dice, ustedes saben más o lo han estado haciendo. He trabajado en la escuela unitaria, allá en la sierra también, como practicante, ahorita que lo comentó, yo trabajé primero, sexto, en la normal, he trabajado en contextos urbanos, marginales, y ahorita, como dice, ya llegué al centro de la ciudad, ya estoy ahí en el centro de Tecate, pero trabajé en el área rural, en la Rumorosa también. Pudiera saber, me gustó con lo que dijo el compañero, no busquémosle la palabra que quiera, que se oiga bonita, que sea la correcta, a lo mejor no es capacitar, pero sí necesitamos ese apoyo del que usted habló, y creo que lo vamos a tomar de la mano, porque siempre todo cambio genera incertidumbres. Pero sí hablamos de redignificar al magisterio. Gracias que nos tengan esa confianza. Gracias que nos digan, aviéntense ustedes, canijos. Ustedes querían, estaban gritando por eso, échenle ganas. No lo hagan como los que comentó, ¿no? Ya no queremos el 18, queremos el 12, cuando hace 12 años estamos peleando por... Creo que no vamos a regresarles eso, ni vamos a decirles, no, queremos seguir trabajando como antes. Creo que lo vamos a tomar. Pero redignificar también va de la mano de la remuneración que recibimos por nuestro trabajo, y es donde sí digo, necesitamos esa redignificación, que nos vean con esos ojos y que también digan, mi amigo se avienta toda esa chamba, como dijeron por ahí, nosotros somos los formadores. Yo no sabía, profe, que ganaba más que mi maestro de la normal, sí, pero sí también que en la sociedad sí se nos vea de esa manera, no como meros cuidadores de los niños, sino como formadores de ellos mismos. Entonces, pues hasta ahí mi participación y muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero agradecerles a todas y todos por la paciencia, por acompañar esta compartencia así dicen allá en Oaxaca, de experiencias. Y pues para hablar un poco de la pregunta difícil del compañero, que hace honor a la escuela Carballo, que suelen ser muy complejos. Nada, no es cierto, son muy críticos, porque los internados dan una formación muy crítica. Ya está servida la comida, para suavizar. No, eso me dijeron que les dijera, eso es una onda mía. No, el compañero tiene toda la razón. Es decir, yo sí creo, compañero, que se cargan muchísimos temas en el marco de las necesidades educativas en maestras y maestros. Sí, estoy convencido de eso. Pueden cargarse también en los normalistas, que tienen lo mismo, pero que además saben diseño curricular. No, ojalá y las normales acompañen este tránsito. No completamente hay una construcción curricular completa en las escuelas de básica, porque el plan tiene una serie de campos de saber, ejes articuladores, programas sintéticos, y lo que se hará en el marco de la autonomía profesional es contextualizar cada uno de esos contenidos que están ahí
a las realidades de tu escuela. Es decir, si hay un marco en el que te tienes que mover de acuerdo a lo que, no como en las normales plenamente, que ahí sí se construye el currículo completo, digamos. Acá hay un marco que te da toda la libertad para contextualizar. Pero sí estoy convencido en lo que tú dices y creo que ha habido esfuerzos. Primero habrá que ver toda la pauperización del magisterio en las últimas décadas. No es un tema que haya ocurrido hace 3 años. Venimos de toda una historia de pauperización y además de desprestigio de la profesión. Curioso, ¿no? Cuando a la profesión le demandan el que tiene que formar a las y los mejores ciudadanos, es la profesión más vilipendiada, más denigrada, pues aunque sea maestro o maestra, ¿no? Hasta en las familias, ¿verdad? ¿Qué vas a estudiar? No, pues aunque sea vete a la normal, pues. Yo tengo 7 hermanos, todos normalistas, y mi mamá decía, no, pues vete a la normal, pues mira, ya te van a dar cuando daban plaza. El tema no es si te gustaba o no te gustaba, sino vete a la normal porque allá sales con plaza. Y ya, toda tu vida vas a tener tu plaza y con eso ya. Yo cumplí, ya te mandé a la normal. Sí creo que ha habido todo un desprestigio de la profesión. Yo estoy con Manuel Girantón, que seguramente todos conocen. No cualquiera puede ser maestro, y ser maestro o ser maestra está al tamaño de ser un intelectual de cualquier sociedad, digamos, ¿no? Sí ha habido un intento de atención al magisterio. Yo no sé si todas y todos recibieron, pero hubo un incremento salarial en este pasado revisión que no había habido y que todas y todos le entramos. No, los de normales, ¿es de normales? Bueno, porque los de normales no lo recibieron. No lo recibieron. Pero no sé, no digo todos, pero algunos maestros y maestras de básica sí, porque hubo incluso una reestructura, una reingeniería del presupuesto de la Secretaría de Educación Pública para darle sustento al aumento salarial. Ahora, repito, la pauperización no tiene que ver hace 3 años. Es un proceso de larga data que habrá que venir revirtiendo. Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con el compañero de que necesitamos... ese es el riesgo, compañeras y compañeros, de hablar desde lo pragmático, ¿verdad? Porque si me hubiera puesto aquí a hacer una disertación académica, ahorita estaríamos con los asegúnes de mi punto de vista conceptual sobre un término. Y eso está todo dar, porque no me estuvieran hablando de lo que me están hablando ahorita, que me están poniendo problemas, porque soy parte del gobierno federal, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a hablar de cosas prácticas, pues entonces lo práctico es todo. Y todo es lo que el compañero dice, y el compañero. Y todos los que aquí han hablado, unos más francamente, con esa franqueza norteña, y otros medio veladamente, pero en el fondo dicen, muy bien las reformas curriculares, muy interesantes las reformas curriculares, pero mis condiciones de trabajo siguen siendo las mismas. Muy buenas las reformas curriculares, muy esperanzadores las reformas curriculares, pero seguimos siendo las mismas y los mismos en la plantilla académica de mi escuela. Con la misma posibilidad de profesionalización o de habilitación. Aquí tienen en Baja California una de las grandes teóricas de no llamarle capacitación, que es la doctora Graciela Cordero, que trabaja, creo, con la DESPE, ¿no? Sí, de la Universidad Autónoma de Baja California. Pero yo les diría, y con eso cerraría, porque si no se enfría la comida. Miren, compañeras y compañeros, tenemos de 2 caminos, creo. Uno es buscar transitar por este sendero de quebrar con lo que venía sucediendo
Y eso implica que vamos a llegar necesariamente a plantear cosas concretas que tienen que ver con la mejora de las condiciones laborales, con una plantilla académica de cada una de las escuelas que tenga una característica distinta, porque si no, no vamos a poder poner en marcha lo otro. O, esa es una, vamos a llegar, no hay de otra, como en esta charla. Empezamos pues ahí muy superficial, pero llegamos a los temas, a los puntos sobre las IES. O continuamos haciendo lo que veníamos haciendo. Estar en la lucha siempre porque se mejoren todas las condiciones, incluyendo el tránsito a un currículo distinto, a una realidad imaginada en el tema educativo, pero que solo quedaba ahí. Al final, en esa lucha de un tránsito distinto, de una realidad imaginada por el hecho educativo, la lucha terminaba en cuestiones salariales. Y en cuestiones salariales, a veces, también, debo decir, no para todas y todos. Creo les dicen bonos, ¿no? Creo. Entonces, compañeras y compañeros, tenemos dos opciones. Desde mi perspectiva, creo, ya será decisión de cada quien, pero creo, como decía cuando inicié compartir, desde mi perspectiva necesitamos caminar y nos vamos a encontrar con todas estas realidades que son tan grandes que no podemos obviar, y vamos a tener que colocarlas en la mesa, y vamos a tener que colocarlas desde la comunidad, pero también desde nuestra posición de servidores públicos. Vamos a tener que colocarla como una necesidad imperante para que transite una transformación. Creo que esa es la lectura también que tiene el presidente, que es una lectura de ver cómo vamos subvirtiendo lo que venía ocurriendo desde hace muchas décadas y cómo vamos avanzando. ¿Se puede todo? No, porque además, para colmo, nos cayó la pandemia. Y para colmo, el gobierno de México invirtió casi la totalidad presupuestaria en recuperar el sistema de salud desmantelado, en comprar vacunas para todos y todas. Entonces, además de todo, nos cayó la pandemia. Entonces, creo que se ha venido caminando. No es una justificación, compañero. Yo creo que la bandera y la lucha porque todo mejore de raíz, hay que tenerla siempre. No puede uno perder el objetivo. Pero yo creo que en este caminar, sí tendríamos todas y todos que ir ganándole terreno a lo que se venía planteando desde hace muchos años. Es decir, si llegamos a esta idea curricular, no es que se haya ocurrido en estos 3 años. Es parte de abrevar toda una lucha de muchos y muchas maestros y maestras que buscaban este tránsito. Entonces yo creo que hay que ir avanzándole terreno, como yo decía hace rato, del mar, ¿no? Habrá todo el movimiento y en la frontera ustedes lo saben muy bien. Entonces yo creo que hay que venirse adentrando cada vez más y profundizando cada vez más las transformaciones. Bueno, pues ya no sé qué más decir para salir de esta pregunta, compañero, pero bien. Provecho, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Y podamos ir recibiendo juntos, doctor. Al maestro Daniel, muchísimas gracias y les pido a todos pues un fuerte aplauso. También muchísimas gracias. Saben ustedes que las instituciones formadoras de docentes, particularmente las escuelas normales y la UPN, están para apoyarles el trabajo que debemos realizar a partir de esta propuesta de la nueva escuela mexicana. Nos convoca y abre una gran cantidad de responsabilidades. Tengan la confianza que las instituciones a las que representamos estamos para servirles así como cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y buena tarde. Doctor Mario, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
Bien, pues muchas gracias a todas y todos, de verdad. Ya nos encontraremos otra vez para compartir cómo vamos caminando. Sé que quedaron muchas cosas pendientes, me decía una compañera, faltó mucho el tema de hablar de interculturalidad, de educación inicial. Hablaremos, yo creo que de todos los temas que vayan surgiendo, no por darle la vuelta, con mucho gusto lo haremos. Y me parece que lo que tú comentabas es muy importante. Yo, entre otras cosas, la mejor manera de caminar es preguntándose y preguntándose cada vez y buscando juntas y juntos las respuestas. Creo que esa es la mejor manera de construir camino. Hace ya muchos años yo tenía una hijita que hoy tiene 17, pero tenía 3 años. Y siempre soy así de verborreico, digamos. Entonces hablaba y hablaba, y ella también hablaba y hablaba. Y en una de esas me decía, se decía ella misma, decía, preguntar preguntas que preguntar. Y creo que es cierto. Mientras más nos preguntemos de una compleja realidad y cada vez que avancemos nos preguntemos nuevamente si estamos en el sendero o el camino correcto, pero preguntándonos no solo personalmente, preguntándonos y interpelando al colectivo. Creo que esa es la única manera en que podemos encontrar, no una respuesta definitiva, porque la realidad como las fronteras se mueven, pero sí una aproximación a lo que necesita nuestra realidad. Y ahí yo lo que quisiera es que otra vez nos invitara a la compañera y el compañero Daniel acá, pero que ahora invirtamos, digamos, el asunto para que todas y todos escuchemos las distintas realidades desde las escuelas, que nos digan, a ver, yo intenté poner en marcha el planteamiento del plan de básica o la resignificación del CETE y tengo todo esto que no sé cómo entrarle aquí, no entiendo cómo, desde las barreras burocráticas y administrativas hasta ya aplicar una propuesta del plan en el aula. Y esto es todo lo que encuentro que necesito tener ciertos referentes, ciertos nortes, y ahí avancemos, porque si no, creo que ya con toda esta estela de lo que ha hecho Marx y que va a dejarse en la red sobre de imaginar la nueva familia de libros de texto juntos y juntas, creo que todos esos referentes teóricos son muy buenos, el compartir la experiencia práctica también, pero ahora habrá que escucharnos ya con problemas muy concretos de nuestra realidad. Yo no pude por esto, de plano, no se puede, o sí se puede de este modo, y ahí avancemos. Entonces valdría la pena buscar construir otro tallercito, digamos, donde ahora quienes nos compartan sean ya las experiencias desde las escuelas y que a partir de ahí todos y todas busquemos respuestas, pongamos respuestas a esas realidades de los compañeros y compañeras al intentar poner en marcha el plan. Creo que eso nos ayudará mucho y nos dará luz. Desde las normales, nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Alguien le tocó la cámara Gesell? Sí, ¿verdad? Eran muy comunes en las escuelas normales, creo que todavía hay en algunas. Este cristal que impedía que los del aula vieran a los que estaban observando, pero los que observaban, obvio, veían a los que estaban dando la clase, ¿no? Al maestro que daba la clase. Digamos, en similitud a la cámara Gesell, nosotros lo que queremos hacer es buscar que algunos compañeros que están en práctica de las escuelas normales puedan hacer una clase, planeando una clase desde la perspectiva del planteamiento del nuevo plan de estudios de básica, y que eso pueda grabarse o transmitirse a través de una plataforma y que todos y todas podamos ver ya en lo concreto cómo se da, digamos, cómo se hace una sesión en el aula a partir de los postulados del planteamiento, del nuevo planteamiento educativo, digamos. Y que podamos después de eso mismo interactuar sobre las dudas, comentarios sobre lo que estamos viendo. Un poco para decir, a ver, esto es lo concreto, así tendría que hacerse, y ya habrá quien nos diga, no, pues a eso habría que ponerle esto más, o no estoy de acuerdo en esto, habrá que darle un giro aquí.
pero que ya empecemos desde lo concreto, porque me parece que es de niveles de aproximación a la realidad. Por eso yo decía, en las asambleas fue muy general, hay muchos referentes teóricos, ya hay compartir temas prácticos, pero cada vez necesitamos ya estar en la realidad para que avancemos, porque estamos ya en noviembre y el ciclo escolar arranca en agosto. Entonces necesitamos ya temas muy concretitos para saber cómo puedo yo en mi escuela, desde el Consejo Técnico Escolar, avanzar en la puesta en marcha del plan. Porque si no, pues nos las vamos a pasar reflexionando sobre el nuevo plan, pero no poniendo en práctica lo que está planificado. Bien, pues yo con mucho gusto también de poder entrar a eso y ver en Baja California cómo podemos hacer este ejercicio en alguna escuela primaria que tenga relación con nuestras normales para los estudiantes de prácticas. Y cómo podemos a nuestros estudiantes de prácticas crear como un grupo donde, además de conocer el planteamiento del nuevo plan, conozcan las metodologías y lo puedan poner en marcha en el aula, ¿no? Esa yo creo que ahí podríamos avanzar de algún modo. Excelente. Pues muchísimas gracias, doctor. Le tomamos la palabra. Yo creo que una de las cosas que como docentes siempre pedimos cuando empieza algo nuevo que se nos aproxima por parte de la autoridad educativa es, pero cuando lo ponemos en práctica, o por qué no me preguntan a mí, porque yo soy la que lo pongo en práctica. Entonces yo creo que poder vivenciar esto nos permitirá seguir avanzando y construyendo y también redireccionándonos si por alguna situación no vamos por buen camino. Le tomamos la palabra, nos organizamos y compañeros, yo creo que todos estaríamos felices de la vida con este ejercicio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias nuevamente y pues damos oficialmente clausurado este taller y sobre todo, pues yo creo que nos quedamos todos muy contentos porque nos llevamos sobre todo el aprendizaje y una nueva visión. Tenemos yo creo que muchas dudas, todavía las tenemos, pero el día de hoy yo creo que se clarificaron y seguimos avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañera.